Yo pienso que el lector, cuando se enfrente a lo que no dije en Recuerdo de la Muerte, inmediatamente va a pensar en algún acto de censura. Va a decir, ¿qué bonazo, qué no le dejaron decir? ¿Quién no se lo dejó decir? ¿No se lo dejaron decir los montoneros? ¿No se lo dejó ¿Quién no se lo dejaron decir los gobiernos democráticos? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no dijo algunas cosas en Recuerdo de la Muerte? Yo dejaré la incógnita de si hubo censuras y autocensuras, pero en cambio sí voy a dar una certidumbre, claramente. Yo no podía imaginar que después de 30 años de democracia, que es cuando salió el libro y la democracia salieron más o menos al mismo tiempo, digamos. Recuerdo de la Muerte fue editado en Argentina por primera vez en 1984. No podía imaginar que 30 años después, ciertos asesinos, ciertos ladrones, ciertos empresarios turbulentos, la influencia nefasta de logias como Propaganda Due, iban a seguir vigentes en las sombras, vigentes por debajo del Estado. Por supuesto que no es lo mismo la dictadura militar, obviamente, que la democracia realmente existente, que la democracia tal como es, con sus virtudes y defectos. Y su virtud es que efectivamente, bueno, uno puede escribir y hacer un libro como este, pero sus defectos es que los protagonistas del mal están ahí. Los asesinos están entre nosotros y hay como células dormidas dispuestas a ser disparadas en el momento oportuno, entre otras cosas, para reprimir el conflicto social. Entonces yo dirijo este libro centralmente en la dedicatoria, lo digo muy claro, el vínculo del pasado y el presente. Pongo la memoria de quien fue mi mujer, Silvia Estela Pérez, que fue mi mujer durante más de 30 años, la madre de mis hijos, Federico y Flavia, la compañera fuerte y dulce de los años de clandestinidad y exilio, por muchas razones, entre otras porque su talentoso aporte como editora resultó decisivo a la hora de darle forma a Recuerdo de la Muerte. Pero también se lo dedico a Camilo, mi tercer hijo, que nació cuando escribía los tramos finales de este libro, con la esperanza de que a él y a su generación les toque una vida mejor, a contramano de lo que aquí se cuenta. Norberto Bobbio, que es conocido por algunos por su libro de Senectute sobre la vejez, desarrolla en uno de sus ensayos políticos, sociológicos, el concepto de criptoestado. ¿Qué entiende por cripto? Bueno, cripto es criptografía, es lo encriptado, lo que está en clave, lo que no está abierto, ¿no es cierto? Él sostiene, evidentemente, que el criptoestado achica el espacio de la democracia, es decir, que todo lo que la democracia oculta forma parte del criptoestado y que hay por debajo de la superficie de la legalidad democrática esquemas autoritarios, corruptos, vinculados al poder económico, vinculados al poder militar, vinculados a las actividades de espionaje, centralmente, ¿cierto?, que conspiran contra la amplitud, profundidad y funcionalidad de la democracia, y sobre todo contra la participación de la sociedad en la democracia. O sea, la democracia no puede ser un concepto profesional para 4 o 5 políticos que se presentan, se vuelven a presentar 4 años después y se acabó el carbón y mientras tanto la gente es un protagonista pasivo de su propia desgracia. Si esa democracia además económicamente, por ejemplo, no solo no le resuelve los problemas, sino que se los agrava, cosa que ha ocurrido en nuestro país. En el criptoestado están los espías, en el criptoestado están los asesinos, en el criptoestado y están vigentes, muy vigentes. Hay, por ejemplo, un cuerpo secreto creado por Onganía por decreto en el año 1900, para dar un solo ejemplo de los decenas, centenares que hay en lo que no dije, que es un cuerpo llamado Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina, integrada más o menos por unos 1000 efectivos, que no pueden decir que pertenecen a esa logia. Esto es como la logia Lautaro, solo que sin fines patrióticos. Es para poder infiltrarse en otras organizaciones públicas y privadas y hacer espionaje sobre los actores sociales. Esto podía haber sido derogado, como era un decreto de una dictadura militar,
podía ser derogado por un decreto de un gobierno constitucional. Ni siquiera hacía falta la intervención del Congreso para derogarlo por ley. Simplemente firmando. Lo pudieron haber derogado, bueno, todos los presidentes de la democracia recobrada. Alfonsín, Menem, de la Rúa, Duhalde, Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner. Sigue vigente hasta hoy. Y, por ejemplo, no solo no responden a ningún juez, no pueden responder ante un juez, porque responder sería revelar que son agentes de ese cuerpo secreto. Voy a cometer una indiscreción. En el año 2004, cuando todavía yo tenía una relación bastante estrecha con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner, me invitaron a la Quinta de Olivos. Y en ese momento estaba muy vigente el tema de los fondos reservados de la CIDE y qué se hacía con la CIDE. Y yo le dije, Néstor, cerrarla con llave y tirar la llave al mar. Y ya, es decir, hacer un cuerpo profesional en serio que haga informaciones para el presidente de la República, utilizar los fondos reservados que eran bastante enormes para aquella época, estábamos hablando de cerca de 400 millones de pesos de aquel momento, para hacer un fondo para retornar al talento emigrado, a científicos, técnicos que estén en el exterior. Lo dije y lo vi que Kirchner luchaba con un pedazo de pizza seca, sí, porque la cocina de Olivos era muy mala en aquel momento. Entonces, luchaba con un pedazo de pizza seca y me miró. Y se miró rápidamente con Cristina. Hubo un cambio, cruce de miradas tipo película. Yo fui de plano contra plano y dije, soné. He dicho una barbaridad. He cometido uno de los grandes errores de mi vida. El tema del juego. ¿Por qué el empresario más poderoso del país, Cristóbal López, vinculado directamente a Cristina Kirchner, ¿no es cierto?, la base central de su fortuna es el juego? Yo les recordaría a los que hablan del Proyecto Nacional, Popular, Democrático y demás, que el fundador del Proyecto Nacional, llamado José de San Martín, que murió en el exilio en Francia y que recordado sin que le pagaran la jubilación, fue el primer jubilado perjudicado de la República Argentina y del Perú. Cuando fue protector del Perú, prohibió el juego. Y su hombre de confianza, que conducía a Lima mientras no estaba San Martín, Bernardo Monteagudo, fue asesinado por ese motivo. Así que la vinculación juego-mafia es permanente. No podemos hablar de un juego angelical. Siempre hay una vinculación mafiosa. ¿Qué es lo terrible en este caso que une pasado y presente? Gran parte del dinero de los desaparecidos, robado a los desaparecidos, de forma canallesca y mafiosa por el exalmirante Emilio Eduardo Macera, el Tigre Acosta y otros personajes siniestros, se recicló a través del juego. O sea, ese dinero ha ido circulando, perdido, anonadado, escondido, ¿no es cierto?, en las mesas de juego. Rodolfo Wolff decía de manera muy precisa, la represión y la corrupción pueden andar separadas un tiempo, pero terminan inexorablemente por juntarse. Uno empieza reprimiendo por supuestas actitudes patrióticas y termina haciéndolo por dinero. Lo que no dije en Recuerdo de la Muerte no es un libro alarmista, pero es un libro alarmado. Porque esta idea de que la Argentina se va a salvar con el fracking en Vaca Muerta, una vasta extensión de Neuquén, también en parte de Santa Cruz, a través de la explotación no convencional del petróleo y del gas, el shale oil, el shale gas, conlleva casi inevitablemente a la idea de represión. Así como hay un área de sacrificio ambiental derivada de ese tipo de explotación no convencional
que atenta contra el agua como atenta la mega minería, ¿no es cierto?, a cielo abierto con el cianuro, ¿no?, a la conservación del agua. Y esto hace suponer la represión de grupos ambientalistas, la represión de pueblos originarios, la represión de todos aquellos que se opongan a lo que se supone que va a ser la fiebre del oro de Chaplin, es decir, la desmesura, ¿no es cierto?, de lanzarse ahí sobre los pozos y tirarse como Mac Pato los billetes por la cabeza, digamos, que es con lo que está señalando Galucho y otros, y por eso hicieron el acuerdo con el señor Rockefeller, que es muy nacional y popular en Estados Unidos. Pertenece, ¿no es cierto?, al sector nacional y popular de los Estados Unidos de Norteamérica, David Rockefeller, sí, no sé si le suena el apellido. Entonces, yo creo que hay una vinculación entre eso y la salvajada de Sergio Berni, secretario de Seguridad, bajando en helicóptero sobre la Panamericana, para asegurarse de que sean muy bien reprimidos los obreros de Lear, de Donnelly, de todas las empresas norteamericanas, y no por casualidad norteamericanas, existentes en esa franja de la Panamericana a los costados. ¿Qué es el Proyecto X de Gendarmería? Nilda Garré, que se jactaba de haber hecho mucho para purificar las fuerzas de seguridad, apoyada en la asesoría del presidente del CELS, el ex periodista Horacio Berbisky, se jactaba, ¿no es cierto?, de haber purificado y depurado a esas fuerzas de seguridad. Decía que el Proyecto X de Gendarmería, o Project X, como lo llamaba el propio jefe de la Gendarmería, Kenone, no sé por qué en inglés, era simplemente una base de datos. Efectivamente, era una base de datos creada por Microsoft, destinada a lo que denunció Edward Snowden a nivel mundial. Pero no es solo una base social. Es toda una filosofía, un reglamento, un documento para la represión de las circunstancias que se llaman AOP, alteración del orden público. Es decir, es una suerte de manual de la represión del conflicto social. ¿Por qué está previsto? Porque si la salida que se va a buscar es la salida de zonas de sacrificio, así se las llama, zonas de sacrificio, como en San Juan, Barrick Gold, ¿no es cierto?, explotando la megaminería a cielo abierto utilizando el cianuro, o Chevron junto con YPF haciendo fracking en la Patagonia. Y esto tiene que ver con la represión, porque obviamente quien es saqueado se defiende. Y como esa defensa está prevista, también está prevista la represión. El libro también trata de desnudar ciertas imposturas. La impostura de un alto funcionario del gobierno Kirchner que dijo que había estado secuestrado en Funes en un sótano, con la pequeña salvedad de que Funes no tenía sótano. La impostura de quienes se alinearon junto al ministro de Justicia, Julio Alac, cuando hizo aquel famoso asado en la ESMA, en la cual llevó obligatoriamente a los empleados del Ministerio de Justicia a comer choripanes en el lugar donde 5.000 argentinos fueron desaparecidos para siempre, y donde incluso han sido agraviados mal los que se oponen a esto, sobrevivientes, por ejemplo, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, como el sueco Carlos Lorquipanidze y otros, que consideran que uno no va a la Chacarita a construir un lugar de vida. La Chacarita, desgraciadamente, es un lugar de muerte. Esto de la resignificación de la que habla el kirchnerismo con relación a la Escuela Mecánica de la Armada, tiende precisamente al nuevo proyecto que viene, que es una nueva forma de reconciliación y que explica también la presencia al frente del ejército de un represor como es el general Milani.
viene una cierta reconciliación necesaria para el proyecto represivo. La banalización del mal, de la que hablaba Hannah Arendt, alcanzó cotas increíbles, pero no cesa. Cuando Pietragalla, uno de los nietos recuperados, dice: yo me como un choripán donde torturaban a mi padre, y lo hizo con orgullo, ¿de qué se enorgullece? O sea, esto es monstruoso. ¿Qué ha pasado con la cabeza de ese muchacho, digamos, o cuando los de la Cámpora le dicen a los antiguos sobrevivientes: ¿por qué no podemos hacer un asado? Si acá no murió nadie. Si acá no murió nadie, dice textualmente. O sea, esto no es Auschwitz. Sí, es Auschwitz. Es nuestro Auschwitz. Y a mí me parece que es un síntoma muy terrible, porque a todas las fallas que tuvieron otros gobiernos de la democracia, se les pudieron oponer ciertos símbolos que eran intocables. Los organismos de derechos humanos eran intocables. Era intocable la trayectoria de las madres, intocable la trayectoria de abuelas. Es decir, había... Y esto le daba una enorme fuerza moral a todos los que luchábamos por una Argentina democrática sin distinción partidaria, quiero decir, o sea, no desde una parcialidad, sino considerando como valor plural la democracia en sí. Y que los organismos de derechos humanos no estuvieran en ninguna parcialidad, no llevasen el escudito de nadie. Bueno, desgraciadamente no solo llevan el escudito, sino que hay esta especie siniestra de cama redonda con un jefe del ejército que está realmente severamente cuestionado en términos judiciales y que es un represor. Es decir, que participó del proyecto genocida en uno de los lugares más calientes, es decir, bajo la conducción de uno de los peores generales del terrorismo de Estado, que fue el general Luciano Benjamín Menéndez. Entonces, este hecho para mí es tan grave como la subsistencia de los asesinos en el criptoestado, porque es la bendición de los asesinos por parte de quienes los combatían. Hemos dado una vuelta de tuerca terrorífica y un retroceso que hace que todo aquello excelente que se había hecho en materia de derechos humanos al comienzo del gobierno Kirchner se convierta ahora en lo peor que se pudiera haber hecho. Es decir, si era bueno en un momento determinado prestarle atención a los derechos humanos como no le había prestado ningún otro gobierno de la democracia, es terrorífico, digamos, que esos derechos humanos sean estatizados, sean apropiados por el Estado, ¿no es cierto? Y no por el Estado, sino por la fracción política que gobierna el Estado. Esto es otro de los hechos fundamentales, y yo creo que por eso le corre un hilito de sangre a la República en la portada de Lo que no dije. Y esto es algo que yo sí no podía imaginar. Yo no lo podía imaginar. Cuando terminamos con el testimonio de Jaime Drí en México y puse punto final de Recuerdo de la Muerte, jamás imaginé que Eve de Bonafini, que en ese momento la miraba yo con reverencia, con sincera reverencia por las actitudes heroicas que había tenido, que no hay que negarlas, había tenido actitudes muy dignas y muy heroicas. A ella y otras madres, y las abuelas, y no hubiera podido imaginar jamás ese abrazo con un represor.